La tarde del 7 de septiembre un cable se rompió en Montana, por lo que se detuvo el motor de una grúa junto a un riel de Taggart Transcontinental, en las inmediaciones de la mina de cobre Stanford. La mina trabajaba en 3 turnos, uniendo los días y las noches en un solo lapso de lucha continua para no perder ni un minuto ni una gota de metal que pudiera extraerse de los terraplenes de aquella montaña y arrojarlo en el desierto industrial de la nación. Por eso se rompió mientras cargaba un tren. Se detuvo bruscamente y permaneció inmóvil, apuntando al cielo vespertino, entre una hilera de vagones vacíos y montones de mineral repentinamente inmóviles. Los trabajadores del ferrocarril y de la mina, atónitos, se detuvieron también. Se habían dado cuenta de que más allá de la complejidad de su equipo, las perforadoras, los motores, las grúas, los delicados instrumentos y los poderosos focos que iluminaban las hondonadas y las cumbres no tenían un simple cable con el que reparar la grúa. Se detuvieron como la tripulación de un transatlántico impulsado por generadores de 10.000 caballos de fuerza, que se hallara a punto de naufragar por la falta de un alfiler. El jefe de estación, un joven de movimientos rápidos y expresión hosca, retiró un cable del edificio de la estación, con lo que se puso de nuevo la grúa en movimiento. Y mientras el mineral continuó cayendo en los vagones, el edificio quedó iluminado por las velas. Minnesota, Eddie, dijo Dagny sombríamente, cerrando el cajón de su fichero especial. Comunícate con la división de Minnesota y diles que envíen la mitad de sus existencias de cable a Montana. Pero cielo, Dagny, ten en cuenta que se aproxima la cosecha. Creo que se las arreglarán. No podemos perder ni un solo proveedor de cobre. Cuando Dagny recordó aquello a su hermano, una vez más, James Taggart empezó a gritar. Ya lo he hecho. He obtenido para ti prioridad absoluta de cable de cobre. Eres la primera en ser atendida y se te otorga un cupo más alto que a nadie. Te has dado todas las cartas, certificados, documentos y he cumplido con todos los requisitos. ¿Qué más quieres? El cable. Hice todo lo que pude, nadie puede culparme de nada. Dagny no quiso discutir. Sobre el escritorio de Taggart había un periódico de la tarde, y su mirada se había fijado en una noticia de la última página. Un impuesto oficial de urgencia había sido aprobado en California como ayuda para los desempleados de ese estado. Representaba el 50% de los ingresos brutos de cualquiera de las corporaciones locales. Aparte del pago de las demás cargas fiscales, las compañías petroleras de California habían dejado de operar. No se preocupe, señor Reader, expresó una voz untuosa a través de una llamada de larga distancia desde Washington. Quería solamente darle la seguridad de que no tiene por qué inquietarse. ¿De qué no debo preocuparme?, preguntó Reader asombrado. De esa confusión transitoria en California. A su debido tiempo lo arreglaremos todo. Ha sido un acto de insurrección ilegal, porque el gobierno de ese estado no tiene derecho a imponer tasas locales en detrimento de las nacionales. Negociaremos inmediatamente un arreglo equitativo, pero mientras tanto, si usted se ha inquietado por rumores poco patrióticos acerca de las compañías petroleras de California, quiero explicarle que Reading Steel ha sido colocada en la categoría superior, dentro de las necesidades esenciales, con derecho privilegiado al petróleo disponible en cualquier lugar del país. Se trata de una categoría muy alta, señor Reader. Quiero hacerle saber que este invierno no tendrá que inquietarse por el problema del combustible. Reader colgó frunciendo el ceño, intranquilo, pero no por el problema del combustible y el final de los campos petroleros de California, ya que se había acostumbrado a que se produjeran desastres de ese tipo, sino por el hecho de que los planificadores de Washington creyeran necesario que debían calmarlo. Era una actitud nueva y se preguntó qué significaría.
En sus años de lucha había aprendido que un antagonismo sin causa aparente no era difícil de manejar, pero que un desasosiego intuitivo encarnaba un peligro inminente. El mismo sentimiento volvió a agobiarlo cuando, caminando por un callejón entre los hornos, percibió la presencia de una figura cabizbaja, en cuya actitud se combinaban la insolencia y el aire de quien espera de un momento a otro quedar aniquilado. Era su hermano Philip. Desde que se había mudado a Filadelfia, Reader no había vuelto a visitar su antigua casa, ni sabido una palabra de su familia, aunque continuara pagando sus facturas. Pero de pronto y de un modo inexplicable, en las últimas semanas había visto dos veces a Philip vagabundeando por la planta, sin motivo visible. No hubiera podido decir si Philip se escabullía para evitarlo o si intentaba llamar su atención. En realidad las dos cosas eran posibles. No descubrió ninguna clave sobre sus propósitos, sino solo cierta incomprensible atención hacia él que no había manifestado nunca. La primera vez, y en respuesta a su aturdido «¿Qué haces tú aquí?», Philip había dicho vagamente: «Sé que no te gusta verme en tu despacho. ¿Qué deseas?». «Oh, nada, pero mamá está preocupada por ti. Mamá puede llamarme cuando quiera». Philip no había contestado, sino que continuó interrogándolo de manera muy poco convincente acerca de su trabajo, su salud y sus negocios. Y las preguntas tenían un aire dudoso. Philip Reader intentaba investigar cuál era el real estado de ánimo de su hermano respecto de sus negocios. Han lo cortó bruscamente, despidiéndose de él. Pero le quedó una leve inquietud, pues todo el incidente había sido enigmático. La segunda vez, Philip dio como única explicación: «Solo queremos saber cómo estás». «¿A quiénes te refieres?». «Pues a mamá y a mí. Son tiempos difíciles y mamá quiere saber qué piensas de todo esto». «Dile que no lo sé». Aquellas palabras parecieron herir a Philip de un modo peculiar, como si fuese la única respuesta que temía. «Vete de aquí», le ordenó Reader, cansado. «Y la próxima vez que quieras verme, pide una cita y ven a mi oficina, pero no lo hagas a menos que tengas algo que decirme. No es este un lugar adecuado para ventilar sentimientos, ni los míos ni los de nadie». Philip no pidió la entrevista, pero allí estaba de nuevo, cabizbajo entre las gigantescas formas de los hornos, con aire de culpa y de jactancia al mismo tiempo, altivo y sumiso a la vez. «Tengo algo que decirte», se apresuró a exclamar en respuesta al irritado fruncimiento de cejas de Reader. «¿Por qué no fuiste a mi despacho?». «Porque en realidad no quieres verme allá». «Ni tú tampoco. Yo solo trato de portarme adecuadamente y de no robar tu tiempo cuando estás tan ocupado. Porque estás ocupado, ¿verdad? Y quería verte en un momento libre para hablar contigo». «¿Acerca de qué?». «Pues verás, necesito trabajo». Lo dijo con aire provocador, levantando el mentón. Reader lo miró inexpresivo. «Henry, quiero trabajo aquí, en la fundición. Quiero que me ofrezcas algo que hacer. Necesito un empleo, necesito ganarme la vida. Estoy cansado de las limosnas». Se afanaba en expresar algo concreto con voz entre ofendida y suplicante, como si la necesidad de justificar esto último le resultara una imposición insoportable. «Quiero ganarme la vida. No te estoy pidiendo caridad, sino solo que me des una oportunidad». «Esto es una fábrica, Philip, no la lotería». «¿Cómo? ¿Que no aceptamos ni brindamos oportunidades?». «Te estoy pidiendo trabajo. ¿Y por qué tengo que dártelo?». «Porque lo necesito». Reader señaló los rojos chispazos de las llamas que surgían de la negra forma de un horno.
elevándose seguros en el espacio entre un armazón de acero, arcilla y vapor. Yo necesitaba también esos hornos, Phillips, y no me los dio la necesidad. Philip hizo como si no lo hubiera oído. Ya sé que oficialmente no se te permite contratar a nadie, pero se trata solo de un tecnicismo. Si me admites, mis amigos darán su aprobación sin ocasionarte molestia alguna. Y la expresión que se pintaba en la cara de Reader lo obligó a detenerse bruscamente para añadir luego, irritado e impaciente: ¿Qué ocurre? ¿Dije algo malo? No, se trata de lo que no has dicho. ¿Cómo? Lo que luchas por no decir. ¿Qué? Que no me serías de ninguna utilidad. ¿Es eso lo que empezó Philip con expresión de ofensa, pero dejó la frase sin terminar? Sí, dijo Reader sonriendo, eso es lo que pienso. Philip desvió la mirada y cuando volvió a hablar pareció recitar frases oídas en otro lado. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. ¿Cómo voy a conseguirlo si nadie me da la oportunidad? ¿Y cómo conseguí yo la mía? No nací dueño de una fundición de acero. Ah, es que yo sí, ¿verdad? Puedo hacer las mismas cosas que tú si me enseñas. ¿Y quién me enseñó a mí? ¿Por qué repites siempre lo mismo? No hablo de ti. Yo sí. Al cabo de un momento, Philip murmuró: ¿por qué te preocupa tanto eso? ¿No es tu existencia lo que aquí está en juego? Reader señaló a los hombres iluminados por los neblinosos rayos del alto horno. ¿Puedes hacer lo que ellos hacen? No comprendo qué pretendes. ¿Imaginas lo que sucedería si te pusiera allí y me estropearas un horno? ¿Qué es más importante? ¿Que tu maldito acero brote o que yo coma? ¿Cómo vas a comer si el acero no brota? Philip adoptó un aire de reproche. No estoy en situación de discutir contigo, ya que en estos momentos ocupas una posición superior a la mía. Pues entonces no discutas. ¿Cómo? Cállate de una vez y vete de aquí. Pero es que... Riden rió por lo bajo. ¿Crees que soy yo quien debe mantener la boca cerrada porque ocupo una posición superior y ceder porque tú no ocupas ni siquiera una posición? Es un modo muy tosco de expresar un principio moral. Pero sé que es precisamente tu principio moral, ¿verdad? No puede hablarse sobre moral en términos materialistas. Estamos discutiendo un empleo en una fundición de acero. Y desde luego se trata de un tema completamente materialista. El cuerpo de Philip se tensó un poco más y sus ojos se vidriaron ligeramente, como si le diera temor el lugar, como si lamentara verlo y se esforzara por no admitir su realidad. Con el suave y terco gemido de quien pronuncia un exorcismo, elevó el tono de voz y declamó: es un imperativo moral, universalmente aceptado en nuestros tiempos, que todo hombre tiene derecho a trabajar. Elevó el volumen. Tengo derecho a un trabajo. ¿De veras? Pues adelante, ejércelo. ¿Cómo? Ejerce tu derecho. Toma tu trabajo de entre la maleza en que crees que crece. Quise decir que no es así, ¿verdad? Que lo necesitas, pero no puedes crearlo. Que tienes derecho a un empleo, pero que soy yo quien debe generarlo para ti. Así es. ¿Y si no lo hago? Su silencio se prolongó segundo tras segundo. No te comprendo, dijo al fin Philip, con voz irritada y la perplejidad de quien recita las fórmulas de un papel bien ensayado, pero obtiene como respuesta frases que no esperaba. No comprendo por qué no se puede hablar contigo. No entiendo qué clase de teoría estás planteando, ni... Oh, sí, sí lo entiendes.
No queriendo aceptar que sus fórmulas eran inservibles, Philip exclamó: ¿Desde cuándo te inclinas por la filosofía abstracta? Eres solo un empleado y no estás calificado para entender cuestiones de principios. Deberías dejarlo a los expertos que durante siglos han afirmado... ¡Ay, basta, Philip! ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué dijiste? ¿A qué viene esta repentina ambición? Verás, en tiempos como... ¡Ay, ¿cómo qué! Bueno, cada hombre tiene derecho a un medio de subsistencia y a no verse arrojado a la calle. Cuando existe tanta incertidumbre, uno debe poseer cierta seguridad, un punto de apoyo. Quiero decir que en una época así, si algo te sucediera, yo no... ¿Qué crees que va a sucederme? Oh, no creo nada. Su exclamación resultó extraña e incomprensiblemente auténtica. No espero que te ocurra nada. ¿Tú sí? ¿Cómo qué? ¿Cómo puedo saberlo? Pero solo tengo esa suma miserable que me das, y en cualquier momento podrías cambiar de opinión. En efecto, no puedo obligarte de ninguna manera. ¿Cómo has tardado tantos años en darte cuenta y empezar a preocuparte? ¿A qué viene eso ahora? Pues a que has cambiado. Tú solías tener cierto sentido del deber y de la responsabilidad moral, pero lo estás perdiendo, ¿no es así? Reader siguió estudiándolo en silencio. Había algo peculiar en el modo en que Philip interrogaba, como si sus preguntas, demasiado naturales y débilmente obstinadas, constituyeran la clave del propósito de su actitud. Bueno, me gustaría quitarte esa carga de los hombros, si es que verdaderamente me consideras una carga, Sir. Dame un trabajo y tu conciencia no tendrá que atormentarte más por culpa mía. Es que no me atormenta. A eso me refiero, no te preocupas por ninguno de nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes? Pues por mamá y por mí y por la humanidad en general. Pero no voy a apelar al lado bondadoso de tu alma. Sé que estás dispuesto a deshacerte de mí cuando te lo propongas. De modo que mientes, Philip. No es eso lo que te preocupa. Si lo fueras, lo que anhelarías sería dinero y no trabajo. No, quiero un empleo. Su exclamación fue inmediata, casi frenética. No quieras comprarme con dinero. Deseo trabajar. Contrólate, estúpido. ¿Sabes lo que dices? Philip escupió su respuesta con odio impotente. No puedes hablarme de ese modo. ¿Y tú sí? Yo solo... ¿Has dicho que quiero comprarte? ¿Por qué habría de intentarlo, en vez de darte un puntapié como debía hacer hace varios años?